Hola, te damos la bienvenida al Museo de Historia Mexicana. Para realizar este recorrido especial, hemos preparado como parte de la iniciativa Museos Positivos, en colaboración con el Festival Internacional de Santa Lucía y la Universidad del Milenio. Esta iniciativa busca transformar la experiencia del museo para que los visitantes identifiquen y practiquen emociones positivas. Así que hoy nos enfocaremos en la emoción positiva de la inspiración y su conexión con otro par de emociones positivas, el asombro y la gratitud. En este recorrido presentaremos a 3 excepcionales mujeres de la historia de México, cuyos actos de virtud o belleza moral nos invitan a sentirnos inspiradas o movidas en alguna manera, ya sea a emular su ejemplo o a realizar alguna otra conducta virtuosa. En el caso del asombro, sentimos esa emoción cuando somos testigos de actos de excelencia en relación con habilidades o el talento. Por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de observar a alguien desplegar sus habilidades o extraordinarias para pintar, bailar, actuar o cualquier otro tipo de talento o logro. El asombro cumple también con una función social, ya que nos ayuda a contemplar mayores posibilidades en nuestro desarrollo e inspirarnos a trabajar por alcanzar logros fuera de nuestra zona de confort. Y la gratitud podemos sentirla cuando nos damos cuenta que otra persona nos ha beneficiado con sus acciones. El saber que alguien más dejó su rutina y se tomó el tiempo para ayudarnos o hacernos un favor nos hace sentir personas valiosas y nos deja con el deseo de actuar con reciprocidad con quien nos favoreció, o si esto no es posible, con el deseo de favorecer a otras personas. Pues bien, es momento de presentarles a nuestra primer mujer ejemplar, responsable de traer el siglo de oro de las letras españolas a América. Hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana nació a mediados del siglo XVII en San Miguel Nepantla, en el Virreinato de la Nueva España. Ávida de conocimiento desde sus primeros años de vida, por ser mujer, tuvo acceso limitado a la educación formal, así que principalmente tuvo que educarse a sí misma. Desde que tenía tan solo 3 años ya podía leer y escribir, y para los 8 años ya había escrito su primera obra teatral. Viviendo en la hacienda de su abuelo, aprendió náhuatl de los trabajadores indígenas y años después, ya viviendo en la Ciudad de México, le rogó a su mamá que le permitiera disfrazarse de hombre para poder asistir a la universidad. Pero tal cosa no era posible, así que tuvo que continuar con tutores privados. Su talento literario la hicieron una favorita del virrey y su esposa, quienes la invitaban constantemente a participar en las cortes reales, donde continuó con su educación. Vivió como dama de compañía por algunos años, pero en 1669 decidió entrar a una orden religiosa de jerónimos. Ella había recibido ya algunas propuestas de matrimonio, pero consideró que una vez casada tendría que renunciar a continuar sus estudios para poder dedicarse a su familia y esposo. Pero si se ordenaba como monja, ella podría decidir sobre su propia vida intelectual. En el convento se dedicó al estudio y a la escritura. También se desempeñó como contadora y archivista del convento y tuvo la oportunidad de enseñar música y teatro a las niñas en la escuela de Santa Paula. La biblioteca particular de Sor Juana fue una de las más completas de todo el Nuevo Mundo, junto con una colección de instrumentos musicales y científicos. Sor Juana Inés, aunque enclaustrada, se convirtió en la poeta no oficial de la corte durante esa década. Sus obras de teatro en verso, poesía, obras religiosas y escritos fueron grandes aportes al mundo fuera del convento. Su poema más importante y complejo es Primero Sueño, donde empieza describiendo cómo diversas criaturas se van a dormir. Después empieza a describir escenarios fantasiosos, propios de un sueño, para terminar con el amanecer y el despertar. Respecto al poema, Sor Juana misma nos platica su inspiración. Soñé que una vez quería comprender todas las cosas de que el universo se compone. No pude, ni aún divisas por sus categorías, ni a un solo individuo. Desengañada, amaneció y desperté. Primero sueño, piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas
excepta siempre, siempre rutilantes. La tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva burlaban tan distantes, que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa, que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros se ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba, con el aliento denso que exhalaba, y en la quietud contenta de imperio silencioso. Sumisas solo voces consentía de las nocturnas aves, tan obscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. Con tardo vuelo y canto del oído mal, y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictimene acecha de las sagradas puertas. La obra de Sor Juana abarcó todos los saberes de su época y escribió numerosos poemas tanto líricos como cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas y villancicos. Hacia 1690, con la publicación en España de la obra de Sor Juana Inés, nuestra poeta alcanzó su momento de mayor fama y reconocimiento. La publicación de Inundación Castálida recibió un sinfín de alabanzas de escritores y literatos españoles, pero en México la situación no era tan positiva. Al frente de la iglesia estaba el arzobispo Francisco de Aguilar y Seijas, quien públicamente criticaba que Sor Juana tuviera más interés en estudiar filósofos y literatos humanistas que teología. El obispo Fernández Santa Cruz, amigo de Sor Juana, pero que muchos consideraban en realidad era su enemigo, le pidió una crítica a un sermón de un jesuita amigo del arzobispo, la Carta Atenagórica. Este texto de Sor Juana se publicó acompañado de una carta firmada por una tal Sor Filotea, una figura tras la cual parece ser que se escondía el propio Fernández Santa Cruz. Esta carta, en la que se criticaba que Sor Juana no limitara su ingenio a escribir sobre materias religiosas, dio pie a la poeta a escribir la respuesta a Sor Filotea, que se podría considerar es el primer escrito feminista de América. En él, Sor Juana menciona a mujeres sabias de la historia de la Biblia como Santa Catalina o la mismísima Hipatia de Alejandría, con la que llega a sentirse identificada. Critica las envidias de que es objeto y reivindica el derecho a la mujer al estudio y al conocimiento. Bien se deja en esto conocer cuál es la fuerza de mi inclinación. Bendito sea Dios que quiso fuese hacia las letras y no hacia otro vacío que fuera en mí casi insuperable. Y bien, se infiere también cuán contra la corriente ha navegado, o mejor decir, han naufragado mis pobres estudios, pues aún falta por referir lo más arduo de las dificultades, que las de hasta aquí solo han sido estorbos obligatorios y casuales, que indirectamente lo son, y faltan los positivos, que directamente han tirado a estorbar y prohibir el ejercicio. ¿Quién no creerá, viendo tan generales aplausos, que he navegado viento en popa y mar en leche sobre las palmas de las aclaraciones comunes? Pues Dios sabe que no ha sido muy así, porque entre las flores de esas mismas aclamaciones se han levantado y despertado tales áspides de emulaciones y persecuciones, cuantas no podré contar. Y los que más nocivos y sensibles para mí han sido, no son aquellos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido, sino los que amándome y deseando mi bien, y por ventura mereciendo mucho con Dios por la buena intención, me han mortificado y atormentado más que los otros con aquel. No conviene a la santa ignorancia que deben este estudio. Se ha de perder, se ha de desvanecer en tanta altura con su misma perspicacia y agudeza. ¿Qué me habrá costado resistir esto? Rara especie de martirio donde yo era el mártir y me era el verdugo. Sor Juana vivió en una sociedad y época donde las mujeres tenían muy pocos derechos y oportunidades en comparación con los hombres, pero eso no le impidió el dejar su marca en la historia, al grado en que la ciudad que la vio nacer cambió su nombre a Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Se imaginan lograr que la ciudad donde nacimos nos hiciera ese honor en un futuro? Vaya reto que cumplir. Pero la inspiración que Sor Juana nos despierta no necesariamente tiene que ir a niveles tan complejos. Podemos simplemente seguir su ejemplo y buscar educarnos a nosotras mismas en diversos temas, o hacer el intento de leer más libros y poemas. Por nuestra parte, en 3 museos
seguiremos acercando a las niñas al estudio, tratando de mostrarles que no hay límites que no puedan ser superados si continúan sus estudios. Y que ya está demostrado que para ser inteligente no se necesita ser hombre o mujer. Doña Josefa Ortiz de Domínguez nació el 8 de septiembre de 1768 en la ciudad de Valladolid, hoy Moreno. Durante su niñez quedó huérfana, por lo que una hermana mayor pidió hacerse cargo de ella. Desde muy joven mostró su valentía al enviar una carta de su letra al Colegio de San Ignacio de Loyola, comúnmente llamado Las Vizcaínas en México, pidiendo ser admitida como alumna. No era muy común que una mujer se permitiera el aprender a escribir. Como estudiante, Josefa conoció a Miguel Domínguez, quien era un prestigioso abogado y que frecuentaba el Colegio de las Vizcaínas porque lo apadrinaba financieramente. En 1791 abandonó el colegio y contrajo matrimonio con el licenciado Miguel Domínguez, quien al poco tiempo fue nombrado corregidor de Querétaro. La Casa de los Domínguez, que en la actualidad es el Palacio Ejecutivo de Querétaro, era un punto de encuentro popular en ese entonces para las típicas reuniones literarias del periodo. Pero en 1808 España fue invadida por el ejército de Napoleón Bonaparte. En México, que estaba bajo el dominio español, las aguas empezaron a agitarse, haciendo que dichas reuniones dejaran de ser literarias para volverse políticas. Así nace la Conspiración de Querétaro, un plan para liberarse de España y declarar la independencia del país. En esta conspiración participaron José Ortiz y el corregidor Miguel Domínguez. Una vez que se descubre la conspiración, el primero en enterarse fue el corregidor, a quien le ordenaron que detuviera a los acusados. En ese momento solo habían denunciado a dos hermanos, que eran dueños de una tienda y tenían el acopio de las armas y de la pólvora. Al sacerdote Miguel Hidalgo y el capitán Ignacio Allende, que también eran parte de la conspiración, nadie los había denunciado todavía. Josefa decidió entonces que era necesario darles aviso de inmediato para que iniciaran el movimiento armado. Pero Miguel Domínguez quería ocultar cualquier sospecha y ordenó a su mujer que no diera aviso. Conociendo el carácter y determinación de Josefa, desconfió y prefirió encerrarla en la parte alta de la casa para evitar que contactara a los insurgentes. Aún encerrada y desafiando a su marido, Josefa se valió de todos los medios para comunicarse con el director de la cárcel, el alcalde Ignacio Pérez, para que le avisara a Hidalgo y a Allende que ya habían sido descubierta la conspiración. Ese aviso permitió que el movimiento de independencia en México diera inicio, pero le costó la libertad. De cualquier modo, siendo prisionera en un par de conventos, siguió buscando medios para apoyar a la independencia. Una vez consumada la independencia, se negó a recibir cualquier recompensa por su contribución a la causa libertaria. Falleció el 2 de marzo de 1839, en completa pobreza. Sus restos fueron sepultados en el convento de Santa Catalina, de donde fueron exhumados con grandes honores y trasladados a Querétaro, cuyo gobierno la declaró benemérita del Estado. La valentía y el carácter decidido de Josefa Ortiz de Domínguez nos puede inspirar a enfrentar nuestros miedos para después encontrar soluciones creativas a nuestros problemas. Todas somos capaces de desarrollar la misma valentía e ingenio que mostró Josefa. La dictadura de Porfirio Díaz concentró mucha de la riqueza que generaba la industria solamente en las grandes ciudades del país. Mientras tanto, en las zonas rurales, los campesinos y jornaleros sufrían hambre y eran víctimas de abusos por parte de los terratenientes. Naturalmente, la desesperación que vivían terminó generando levantamientos armados, los cuales, por lo general, terminaban siendo violentamente reprimidos por el ejército. Pero cuando Francisco I. Madero hizo el llamado a que todos los mexicanos se levantaran en armas contra el dictador, logró detonar la Revolución Mexicana. Este periodo de la historia de México es muy complejo y caótico. Por esta ocasión nos enfocaremos solamente en el papel que desempeñaron las mujeres revolucionarias, aquellas soldaderas que nombramos Adelitas. Las Adelitas desarrollaron un papel muy importante en la lucha por los derechos de los campesinos durante la Revolución Mexicana. Estamos hablando de mujeres que abandonaron ese rol que las limitaba a la esfera doméstica. Ellas no se quedaron de brazos cruzados esperando el regreso de sus esposos e hijos, sino que levantaron sus hogares para marchar junto a sus soldados. Ellas cuidaron de los heridos, fueron espías, abastecieron de alimento a los campamentos y levantaron valientemente tanto sus armas como su voz.
en una lucha contra la injusticia social que oprimía a los jornaleros. Igualmente, exigieron sus derechos como mujeres y ciudadanas de la República. A lo largo del siglo pasado, las adelitas permanecieron casi olvidadas a la sombra de una historia escrita y contada por hombres. Hasta finales del siglo XX fue que la imagen de las adelitas en el conflicto armado comenzó a ser más clara. El exceso de protagonismo del hombre hizo que las hazañas épicas continuaran en una especie de culto a la imagen del caudillo, como vemos que ocurrió con Madero, Carranza, Villa y Zapata. Pero durante la Revolución vemos a mujeres que se involucraron en el periodismo o fundaron clubes femeninos, participaron en el activismo político, la literatura, en otros frentes. Gracias a estos registros, hoy los historiadores pueden recrear la participación de la mujer de manera fiel. Muchas soldaderas agarraban las armas para estar más cerca de sus maridos e hijos y casi siempre provenían de las clases sociales más bajas. Y aunque eran mujeres que buscaban sobrevivir como fuera, su presencia en la tropa revolucionaria fue heroica y muy útil. Ellas en ningún momento se vieron como víctimas de la lucha, sino como parte de ella, y ponían sus habilidades y conocimientos al servicio de la revolución, sin importar que muchas eran analfabetas. Conocer el papel que desempeñó la mujer durante la revolución nos puede generar la emoción de asombro, pero podemos ir más allá y verla como un ejemplo a seguir, siempre dentro de nuestras posibilidades. Todas tenemos batallas por librar para el mejoramiento de nuestra sociedad y del papel de la mujer en el país. Esperemos que las adelitas nos inspiren a no rendirnos, sino a seguir poniendo de nuestra parte y esfuerzo por conseguir un mejor futuro. Aquí termina nuestra cápsula de emociones positivos, donde hablamos de las emociones, del asombro y la inspiración. Esperamos que los ejemplos que vimos nos motiven para generar cambios positivos en nuestro entorno y en nuestra vida personal. Queda abierta la invitación para visitar la página cienciasdelafelicidad.mx para conocer más respecto a la tarea que la Universidad del Milenio, los Museos Positivos y el Festival Internacional Santa Lucía seguimos realizando en búsqueda del bienestar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Hasta luego.